comenzar a grabar. Y yo silencio micrófono y apago cámara. Que tengan buen día, chicos. Aquí voy a andar. Bien, buenos días, muchachos. Vamos a continuar con este largo tema del endoesqueleto de los vertebrados, por supuesto. La vez pasada estuvimos viendo generalidades del esqueleto de un representante de los condritos, como es el tiburón. Vamos a recordar un poco de eso y pasamos a ver el esqueleto de Osteictius. Y según como vayamos, vamos a ir pasando a otros grupos taxonómicos que serían, desde luego, anfibios, reptiles, etc. ¿Sí? Bien, entonces voy a recordarles cuáles son los componentes del esqueleto interno, o sea, el endoesqueleto. Y son dos categorías, el esqueleto somático, o sea, del cuerpo, y el esqueleto visceral, o sea, el que está relacionado con los originales arcos branquiales. Entonces, el somático lo dividimos en el axial y el apendicular. El axial es el que está, pues, como el nombre lo dice, en el eje del cuerpo. No es exactamente, recuerden ustedes, el eje geométrico, pero es el eje esquelético por lo menos. Y el apendicular está relacionado con los apéndices pares e impares, ¿sí? Bien, pero recuerden ustedes que hicimos aquí una observación de que costillas y esternón, aunque no están en el eje esquelético precisamente, pero están, digamos, implicados o directamente relacionados con columna vertebral, bueno, las costillas con columna vertebral y el esternón con las costillas que llamamos torácicas, no son todas, pero por lo menos las de la región llamada torácica, que luego vamos a estudiar bien, ¿no? Y aparte de la columna vertebral, pues está el cráneo, ¿sí? Que es el tema más complejo de todo el programa, pero quizá uno de los más interesantes por la información que nos da, no solo desde el punto de vista anatómico propiamente, sino también filogenético, ¿sí? Bien, y ya una vez recordado que son estos los dos componentes del esqueleto interno, el somático y el visceral, vamos a recordar cuáles son los grupos taxonómicos que tenemos que estudiar y que corresponden al uno de los tres subfila del filum cordata o cordado, ¿no? Este es el subfilum vertebrata, que antes se llamaba craneata. Y bien, lo dividimos en estas dos superclases, Pisces y Tetrápoda, y la vez pasada vimos algo del esqueleto de los condrictios, ¿sí? O sea, los peces cartilaginosos. Vamos a recordar eso y pasamos a los osteictios. Aunque aquí está introducida una imagen que nos debe recordar que en el esqueleto axial existe originalmente, o apareció originalmente la notocorda como el esqueleto axial. Y gradualmente la notocorda en la evolución de los vertebrados, y como se nota en el desarrollo embrionario de los demás vertebrados de nivel superior de ciclóstomos, la notocorda va siendo gradualmente sustituida por las vértebras, o sea, la columna vertebral. Bueno, entonces les recuerdo que la notocorda empieza desde la parte bastante anterior al nivel del cerebro o encéfalo y termina cerca de la punta de la cola. Y en una sección transversal que se haría, por ejemplo, como aquí se hizo el corte transversal de esta lamprea, entonces vemos que aquí está ubicada, este es el eje esquelético, repito, no coincide con el eje geométrico que estaría más o menos por acá, es decir, donde hay una intersección entre el plano sagital y el plano
frontal. Entonces sería más o menos aquí. Pero no, aquí en esta región precaudal está un poco más arriba, debido a que aquí se forma las varias cavidades celómicas, y ya a nivel de la cola o región caudal sí se ubica en el eje geométrico, como vamos a ver después. Bueno, sobre la notocorda, como se ve en esta ampliación del dibujo de la misma, vemos que a los lados de la médula ya se formaron esbozos arconeurales, es decir, como unas primeras partes de las vértebras. Pero en los ciclóstomos permanece ese estado. No hay mayor desarrollo de los arcos neurales y mucho menos de otras partes de las vértebras. Como ya se vería, por ejemplo, en los tiburones del Paleozoico o en el desarrollo embrionario de los vivientes. Bien, entonces pasamos ya bueno, aquí tengo la representación de lo que llamamos esqueleto cartilaginoso de los ciclóstomos, utilizando como patrón o representante, perdón, de la clase de los ciclóstomos a la lamprea. Y particularmente pues, para nosotros nos interesa la lamprea mexicana que existe en los ríos y lagos del sistema Lerma-Chapala. Esa es la especie de lamprea expedicia. Ahora, aquí yo puse como título Condrología de la lamprea. ¿Qué quiere decir eso de condrología? No podemos decir osteología de la lamprea porque no tiene huesos. Eso queda para el resto de los vertebrados que vamos a ver después, ¿sí? O sea, desde Chondrichthyos y Osteichthyos hasta aves y mamíferos. Aquí, entonces, ¿alguien me podría recordar qué quiere decir condrología? Estudio del cartílago. Exactamente, estudio de los cartílagos. Entonces, condros es cartílago y luego estudio, ¿no? Entonces, el estudio de los cartílagos de la lamprea. Para eso, entonces, yo aquí les voy a pasar una serie de dibujos que hice sobre la anatomía de esa lamprea y les debo advertir que varios de los elementos del esqueleto de la lamprea o de la lamprea en general y peces bruja no tienen homólogos con relación a los demás vertebrados, ¿sí? Son caracteres exclusivos de esta clase de vertebrados, ¿no? Como aquí vemos los cartílagos dorsales, que son los cartílagos que proporcionan techo a principalmente la cavidad bucal. Aquí encontraríamos adentro la cavidad bucal. También vamos a encontrar otra serie de cartílagos, ¿sí? Sobre todo al rato vamos a ver otras diapositivas que están relacionados con esta musculatura cefálica, en particularmente la musculatura de la lengua raspadora, la cual es un órgano exclusivo de los ciclóstomos, no hay homólogo en los demás vertebrados. Es una especialización de los ciclóstomos. Bueno, pero sí vemos algo que tienen todos los vertebrados, el neurocráneo, es decir, en este caso unos cartílagos que van a proteger el cerebro o el céfalo y le van a dar albergue a los órganos de los sentidos principales. Por ejemplo, aquí veo yo la cápsula óptica o auditiva del lado izquierdo, ¿sí? Del otro lado está la derecha. Veo aquí adelante la única cápsula olfatoria que hay. Acuérdense que ciclóstomos y sus ancestros, los ostracodermos, solo tienen un sistema perdón por la interrupción fisiológica. Salud. Gracias. Es que estoy alérgico a los ciclóstomos. Bueno, no es cierto, ¿no? Menos a sus dibujos. Entonces decía yo que recordaran que ostracodermos y ciclóstomos, o sea, los añatos, aparte de no tener mandíbulas, tienen un solo sistema olfatorio. Y aquí vemos la única
cápsula olfatoria que hay, el único conducto nasal y la única narina, ¿sí? Claro que más para adentro veríamos que el cerebro tiene un lóbulo olfatorio impar. O sea, es un sistema olfatorio simple, no repetido, ¿sí? Bueno, entonces ahí está la parte principal de encéfalo y órgano de los sentidos. Y aquí no está dibujado otro órgano de los sentidos, que no está propiamente, como en ningún vertebrado, no está dentro del cráneo, está en un espacio que le proporciona el cráneo para que ahí se ubique el globo ocular. Aquí estaría. Fíjense, noten ustedes cómo dejé aquí los músculos que mueven al ojo. Aquí están. Entonces el globo ocular estaría acá. Y esa concavidad que nos que proporciona el cráneo se llama órbita ocular, ¿sí? Bien, si nos vamos ya para atrás, vemos que desde aquí, aunque me lo tapa un poco el encéfalo, empieza la notocorda y aquí va corriendo a todo lo largo del resto del cuerpo. Y vamos viendo que en cada lado, en este caso es el lado izquierdo, hay esbozos, o sea, cartílagos que son esbozos de arcos neurales, que luego vamos a reconocer esas partes llamadas arcos neurales, pero en los demás vertebrados, en que ya hay también un centro o cuerpo vertebral. Entonces, desde ese centro o cuerpo vertebral, parte hacia arriba un arco que se llama arco neural, que va protegiendo precisamente esto que se ve aquí blanco, que es la médula, aquí así. Bien. Pero aparte vemos en este esquema que están el esqueleto o los arcos branquiales, es decir, el esqueleto de las branquias, pero todos estos arcos branquiales, ¿sí?, van unidos entre sí. Por ejemplo, aquí está una unión, por aquí abajo otra, ¿sí? Y luego en todos sus tramos tiene pequeñas prolongaciones. Realmente eso es lo único, les voy a confesar, que me parece estético de las lampreas. Todo lo demás no es muy bonito. Es decir, tampoco está tan feo, pero solo esto que es el conjunto de esqueletos de las branquias, o sea, de arcos neurales, conforman una llamada canasta branquial. Noten ustedes que aquí están indicados las aberturas branquiales externas, por donde entra y sale el agua, para bañar allá adentro a las branquias, ¿sí? Bueno, veamos en un corte sagital, o sea, un corte que, recuerden ustedes, divide en mitades, en este caso de la parte anterior de la lamprea. Entonces vemos otra vez el cerebro, pero seccionado. Vemos la notocorda, ¿sí? Por cierto, en el cerebro aquí vemos cómo está el ojo pineal, ¿sí? Es decir, todavía tiene esbozo, bueno, no, ¿cómo se dice? Tiene... Profesor, sí, dime. esto sigue siendo lo de la lamprera, ¿cierto? ¿Esto? Sí, la imagen. Esto es lo que queda del tercer ojo u ojo pineal, ¿sí? Y ya por aquí en la piel, ustedes van a encontrarse que hay una parte que no tiene melanina. No es más que reminiscencia de una parte por la cual pasaba la luz hasta este órgano visual en sus ancestros, los tracodermos, ¿sí? Bueno, y vemos que aquí está un lóbulo grande, lóbulo olfatorio, que está cerca de el órgano o cápsula, bueno, la cápsula olfatoria, que tiene ya el epitelio olfatorio aquí adentro. Y lo que vemos acá, esto es la narina, esta abertura por donde entra el agua, pasa por este conducto nasal que se sigue hacia acá atrás, pero que de aquí el agua pasa al epitelio olfatorio. Y luego, ¿cómo sale? Bueno, pues por contracciones musculares de aquí, de esta región, de la cabeza de la lamprea, presiona a este conducto llamado naso hipoficiario,
y entonces sale el agua, esa corriente provocada por este conducto, bueno, que se le produce al interior del conducto nasohipofisiario, hace que se jale el agua de aquí, del interior del órgano del olfato, y ya sale, y luego se mete pasivamente otra vez el agua. Entonces la forma o el mecanismo que tienen para estar metiendo agua con partículas químicas y que se analizan ya en el centro del olfato, de aquí del cerebro, ¿sí? Bueno, me desvío un poco porque en el corte aproveché ver varias cosas que son de otro tema, pero nunca podríamos solo estar hablando de un solo tema, ¿no? Siempre estamos hablando de otros sistemas de órganos con los que están relacionados por lo menos topográficamente. O sea, el tema que estemos tratando, imaginen ustedes que estemos en sistema digestivo, ¿sí? Entonces tenemos que estar diciendo, bueno, pues que parte del sistema digestivo está dentro de una caja torácica, entonces estaríamos hablando del esófago, de ese vertebrado, y luego más posteriormente hablando hasta de otros sistemas como muscular, como el diafragma o otros músculos, qué sé yo. Siempre tenemos que estar hablando o mencionando otras partes de otro sistema, ¿no? Bueno, entonces en este caso fue que me desvié del sistema endoesquelético en esta lámpara y repito, aquí está una parte del sistema esquelético que es la notocorda que tenemos todos los vertebrados, por lo menos en una etapa de nuestra vida. Y en el caso de los ciclóstomos, sí, hay, como les decía hace rato, unos cartílagos que no tienen sus homólogos en otros vertebrados, ¿sí? Como esos cartílagos de acá, cada uno con su nombre, o por ejemplo este cartílago que le da soporte a estos músculos que están aquí, estos grandes músculos, que provocan que la punta de la lengua salga y entre, y la cual lleva aquí unas placas de queratina dentadas que van a ir erosionando la piel del hospedero, sí, bueno, de la presa de la cual se están alimentando, ¿sí? Entonces, esto está relacionado, o sea, todo esto que es la lengua raspadora, que lleva músculos y cartílagos, está relacionado con su hábito parásito de alimentación, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a recordar cuando lleguemos al sistema digestivo. Mientras ahí está presente en este corte sagital. Y vemos más para atrás partes de la canasta branquial, o sea, cartílagos de la canasta branquial. Y entre lo que es la notocorda y ese piso de la canasta branquial o de la lengua raspadora, vemos dos partes, uno que es del digestivo y es el esófago, y otra parte que es del respiratorio, que es la faringe. Y aquí adelante vemos la cavidad bucal y luego ya vemos el embudo oral con dientes de queratina, o sea, dientes córneos, ¿sí? Bueno, cuando lleguemos a esos temas volvemos a ver esta imagen o tienen alguna pregunta sobre la misma. ¿Cómo se llamaba el conducto por donde metía agua? Sí, este es el conducto nasal y luego sigue o le cambiamos el nombre a conducto nasohipofisiario. Naso se refiere a nariz o órgano del olfato, ¿no? Y hipofisiario se refiere a que aquí hay una glándula endocrina ventralmente en el cerebro, se llama hipófisis. Entonces el nombre de esta parte hace referencia a esa relación topográfica con respecto a la hipófisis, ¿sí? Claro que también tiene relación topográfica con la punta de la notocorda y con parte del esófago, etcétera. Pero bueno, de alguna manera había que ponerle un nombre. Escogieron nasohipofisiario, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechando el esquema. Por lo pronto no. Por mi Bueno, parte, vamos a pasar a otro
dibujo, aunque está borroso, está el aspecto ventral de la lámprea. Aquí yo ya le había quitado algunos músculos superficiales para descubrir el conjunto de arcos branquiales, o sea, la canasta branquial. ¿Sí? Como ven, se ve ornamentada, pero tiene otra particularidad, esta canasta branquial, que se continúa hacia atrás como un cartílago llamado pericárdico. ¿Por qué? ¿Qué querría decir eso de pericárdico? ¿Qué significa? No se les Alrededor del corazón. alrededor del corazón, porque aquí adentro está el corazón. Entonces ustedes quizás se impresionan porque, pues, ¿cómo va a ser que el corazón, que es un órgano que tiene constante movimiento, o sea, los latidos que implican una contracción, una expansión, etcétera, estén dentro de una parte esquelética? Pues resulta que si cuando acabe la pandemia me visitan en el laboratorio, saco unas disecciones de la lámprea y vemos la canasta branquial y el cartílago pericárdico, que es sumamente blando. O sea, parcialmente protege al corazón, pero también le permite su expansión y su reducción. ¿Sí? Entonces es el cartílago pericárdico. Bien, veamos otra vez otra vista lateral del esqueleto. ¿Sí? Eso ya no lo analizaremos. Aquí está la vista dorsal, la vista ventral, y lo que pasa es de que estas figuras las voy a utilizar de nuevo para tratar de explicarles cómo es el cráneo de los ciclóstomos, en este caso de la lámprea. Entonces está aquí en un rectángulo la parte que llamamos cráneo, y aquí igual en la vista dorsal, en este hueco de acá, estaría el cerebro, un encéfalo. ¿Sí? Pero vean ustedes que desde ese nivel donde está el cráneo y el cerebro, ahí inicia la notocorda y la vemos con sus esbozos de arcos neurales, o sea, el único que tiene de vértebras. ¿Sí? Bueno, otros detalles de lo mismo, solo quiero detenerme aquí en esto que les hablé de el cartílago pericárdico, el cual está aquí en la parte posterior de la canasta branquial, y adentro lleva el corazón. Entonces, en un corte transversal del corazón, aquí lo vemos, y aquí vemos partes de la canasta branquial, ya digamos estas partes de acá que ya se van a prolongar como cartílago pericárdico. Bueno, aprovecho también para decirles que si aquí está el corazón, en todos los peces inmediatamente atrás vamos a encontrar el hígado. Entonces la sangre del hígado pasa directamente al corazón. Nada más atraviesa una membrana, las venas hepáticas atraviesan esa membrana y ya llegan al corazón. En cambio, en los tetrápodos, el hígado queda más separado del corazón, y entonces esas venas ya se hacen más largas o más notables. Bueno, fue un paréntesis también de circulatorio. Pasemos ahora sí, recordar cómo es la condrología del tiburón como representante de los condrictios. Entonces, les había yo pasado esta figura en que se ve lateralmente el esqueleto del tiburón, y les recuerdo que lo dividimos, el esqueleto, como cualquier vertebrado, en esqueleto axial, que es cráneo y columna vertebral, ¿sí? Y esqueleto apendicular. Me refiero a que estoy hablando solo del esqueleto somático, que comprende axial y apendicular, ¿sí? Y aparte del somático está este de acá, que como está muy pequeño el dibujo ahí, ¿sí? Nada más puse la lista de las partes que vemos ahí. Bueno, o sea, aparte de estar viendo ahí el neurocráneo, vemos los tres arcos viscerales, o sea, el mandibular, el yoideo y los branquiales. Este es el conjunto de estructuras que forman el llamado esqueleto visceral.
¿sí? Por lo pronto yo sé que ustedes van a estar confundiendo ahí cómo está subdividido o qué componentes tiene el esqueleto, ¿no? Pero conforme avancemos se lo van a grabar bien, ¿no? Como esta es la especie de Squalus acantias, ¿sí? Aquí estamos viendo su cráneo en vista dorsal, vista ventral, vista lateral. Y bueno, ya después vamos a analizar cuáles son las partes del mismo cráneo. Por lo pronto, nada más acepten que aquí está el cráneo, ¿sí? Y aquí ya estamos viendo el esqueleto visceral. Esto es una vista lateral, ¿sí? Entonces, está más grande que lo que vimos acá, ¿sí? Esto de aquí, que llamamos esqueleto visceral, es esto de acá. Y está formado por el llamado arco mandibular, o sea, las dos mandíbulas superior e inferior, ¿no? O sea, el esqueleto de la boca es el arco mandibular y lleva dientes, ¿sí? Luego tenemos otro arco visceral que se llama yoideo, que luego vamos a ver el detalle de cómo este cartílago del arco yoideo tiene unos ligamentos que llegan a la mandíbula inferior y entonces permiten su movimiento, pero a la vez están impidiendo, digamos, su movimiento, digamos, que no sea vertical, es decir, que no sea subir y bajar. Entonces, por eso a este cartílago se le llama iomandibular o suspensión de la mandíbula inferior. Luego lo detallamos. Y aquí atrás ya vemos los 5 pares de arcos branquiales. O sea, arco branquial es el esqueleto de una branquia. Como vemos aquí, en esta vista ventral, aquí están otra vez los 5 arcos branquiales. Entonces, ustedes tienen que imaginarse ahorita que de ellos hacia afuera, digamos, están las tabique branquial con las, ¿cómo se llama? Las minillas branquiales para el intercambio de gases. No confundan por lo pronto estas pequeñas prolongaciones cartilaginosas de cada arco, no les vayan a confundir con laminillas ni filamentos branquiales, ¿sí? Son estructuras diferentes, ¿no? Y bueno, no sé por qué el autor en esta vista ventral no dibujó aquí adelante el arco mandibular, ¿sí? Inmediatamente se dibujó el arco yoideo y los arcos branquiales, ¿sí? Que vamos a estudiar pues con cierta calma. Y dentro del esqueleto apendicular pues está el que soporta las aletas pares y aparte veríamos las aletas impares. Todo eso sería esqueleto apendicular. Entonces aquí está vista anterior, lo que llamamos cintura escapular, formada por un cartílago que corre de un lado al otro, que forma aquí una especie de barra, y luego se eleva hacia arriba, ¿no? Bueno, se eleva. Y en cada lado tiene una fosa que recibe a los primeros cartílagos de cada aleta pectoral. O sea, los cartílagos basales, ¿sí? Y que, por cierto, aquí se ve mejor cuando vemos una sola de las aletas. Vemos que los cartílagos basales son 3, ¿sí? Que no pudimos distinguir en el esqueleto que traje, porque tiene todavía muchas fibras ahí que habría que quitar. Y luego vimos que había series de otros cartílagos que se llaman radiales. Entonces, en resumen, cada aleta par tiene cartílagos basales, cartílagos radiales, y luego ya vienen los llamados radios dérmicos o ceratotriquia, ¿sí? Que, digamos, completan la forma de la aleta, ¿no? Ya ustedes encontrarían, si le hacen disección al tiburón en esta parte de las aletas, tendrían que quitar piel, luego músculos, unos extensores y otros flexores, que se fijan desde la cintura escapular hasta los cartílagos basales y radiales, ¿sí?
y luego ya encontrará en la piel, cubriendo toda la aleta, ¿sí? Estoy hablando de la pectoral, pero igual sería la situación en la aleta pélvica como se ve esta de acá, del lado derecho de esta figura, ¿sí? Y pero aquí, recuerden ustedes que hay un dimorfismo sexual en los condrictios, o sea, tiburones, rayas, quimeras, ¿sí? Que consiste en que las aletas pélvicas del macho tienen unos cartílagos prolongados para formar un órgano copulador. Así es de que de este lado tenemos dibujado la aleta pélvica de un macho y de este lado de la aleta pélvica de una hembra, ¿sí? Y claro, si fuera de un solo individuo, veríamos que aquí está esta barra de cartílago que une las dos aletas, izquierda y derecha, de ambos sexos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta de estas láminas de esqueleto apendicular del tiburón. No por mi lado, profesor. ¿Cómo se llamaba el órgano reproductor? Todavía se llama, ¿eh? Es que siempre que me preguntan como que en pasado, ¿no? ¿Cómo se les nombró en el pasado? No, todavía se Sí, llama. perdón. ¿Sí? Sí, pero es un hábito ahí que tenemos todos y ustedes traten de corregirlo cuando estén describiendo algo, ya sea por escrito o verbalmente, ¿no? Bueno, entonces decíamos que el órgano copulador de los condrictios se llama gonopterigio o mixopterigio, pero a mí me gusta el término de gonopterigio porque quiere decir pterigión aleta y gonos reproducción, ¿sí? Entonces es más descriptivo que mixopterigio y que, como le llaman en inglés, clasper, pero la traducción de clasper es abrochador, ¿sí? Entonces, no queda, es un órgano realmente copulador porque inyecta el esperma dentro del conducto sexual femenino, o sea, el oviducto. O sea, hay una real cópula y además es doble porque son dos aletas pélvicas, ¿no? Entonces, me gusta el término de gonopterigio, pero ustedes deben tener presente que le pueden llamar de otra manera para que cuando estén leyendo un artículo sobre condrictios no vayan a tener esa duda, ¿no? ¿Qué es mixopterigio? ¿Qué es clasper? ¿Qué sé yo? ¿No? Ya si están ustedes en un país de habla inglesa, pues a lo mejor le pueden decir clasper, pero aún dentro de esos países de habla inglesa, el término clasper es un término común, ¿sí? O sea, no es un término anatómico, digamos, formal, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esto es lo mismo, nada más es que amplié la imagen, ahí se ve mejor, ¿no? E inclusive aquí le agregué el nombre del órgano copulador, ¿no? Bueno, al ir avanzando en el tema en el esqueleto de los condrictios, tendríamos que detenernos un poco más de lo que hemos hecho hoy en cuanto a columna vertebral y cráneo. Pero miren, yo, mi técnica es sí citar en términos generales dónde está el cráneo en cada clase de vertebrados, pero el desarrollo del tema del cráneo va a ser con más detalle y después de haber estudiado el resto del esqueleto. O sea, nos reservamos para el último del tema lo que es el cráneo en todos los vertebrados. Y de columna vertebral pues, sí podríamos ir hablando un poco más de su evolución y su organización, ¿no? Bien, entonces lo que quiero es que tengan también una idea general de cómo es el esqueleto de un osteictio, ¿sí? Aquí sí anoté osteología, o sea, estudio de los huesos de un osteictio, que a su vez quiere decir pez óseo, ¿no? Pero siempre pasa algo es decir, hay detalles que indican que el
el término no abarca todo lo que quiere uno, ¿no? Es decir, si yo hablo de condrología de un vertebrado, pues supone que es el estudio de los cartílagos. Si hubiera huesos, no los tendría que describir, ¿no? Pero bueno, en el caso de toda la clase de los condrictios, la mayor parte del esqueleto interno son cartílagos. Lo que no son cartílagos son ligamentos, principalmente, ¿no? Bueno. ¿Y dónde tiene hueso o tejido óseo el condrictio? Los dientes, ¿no? En los dientes, están aquí en el arco mandibular. ¿Y en qué otra parte? ¿En qué otra parte tiene tejido óseo? ¿Era por las aletas? En una parte fina, no recuerdo. No, en toda la piel tiene las escamas placoides, las Que cuales son como dientes. están formadas por 2 tipos de tejido óseo, esmalte y dentina. ¿De acuerdo? O sea que no es que sean todo completamente cartilaginosos, ¿no? Pero en su mayor parte, sí son de cartílago, ¿no? Bueno, igual pasa con el esqueleto de un osteichtio o de un tetrápodo, en que la mayor parte es de hueso, pero también tiene cartílagos. Es más, hay en algunos casos piezas esqueléticas que son solo de cartílago, ¿sí? Una que otra, ¿sí? O también tienen huesos que tienen su mayor parte de tejido óseo, pero en sus extremos tienen cartílago principalmente para permitir un cierto crecimiento del hueso, sobre todo a lo largo, ¿sí? Entonces, repito, no es que sean especialmente de hueso, pero sí en su mayor parte. Bien, ¿y cómo lo vamos a estudiar? Bueno, nada más primero repasamos que el esqueleto axial de un osteichtio, igual que el de un condrictio, está formado por el cráneo, que está por aquí, y la columna vertebral que se va para acá, ¿sí? Entonces, déjenme ver, voy a llegar a la columna vertebral. Aquí va la columna vertebral. Es que ya perdí aquí el cursor, aquí está. Columna vertebral, que, repito, está formada por vértebras, ¿sí? Pero aquí ya son vértebras completas en comparación con los ciclóstomos. Igual en los condrictios son vértebras completas, pero me voy a adelantar en un aspecto. Profesor, Sí, dime. entonces, ¿cómo le diría? Vértebras, si empiezo a describir el endoesqueleto de un ciclóstomo, diría vértebras incompletas para describirlas o un otro nombre. Si acostumbramos señalar solo lo que tiene de incipiente la vértebra, que se llaman arcos neurales, pero como esbozos, ¿sí? Entonces, miren, déjenme ver si aquí me topo con una figura de la vértebra del condrictio. Está muy chiquito, ¿no? Pero ya ven aquí el conjunto de vértebras, ¿no? A lo largo de la columna, ¿sí? Bueno, ya cuando veamos, yo creo que va a ser en la siguiente clase, con el detalle de la columna, vamos a ver que aquí está un centro vertebral, ¿sí? Único, que es forma cilíndrica, y y hacia arriba van unas plaquitas que forman un arco, que es el arco neural. Y a los lados están otras plaquitas que se llaman procesos transversos. Pues déjenme otra vez traer la columna vertebral. Bien, entonces aquí tienen una porción de la columna vertebral. Cada una de estas piezas es un centro vertebral y arriba tiene otras plaquitas, se ven ahí blancas, que constituyen el arco neural, y hacia los lados
vemos otras plaquitas que se llaman procesos transversos. Déjenme ver dónde están más completas. Es que ya se quebraron. Ah, aquí atrás. Miren. Aquí estoy viendo ventralmente la columna y vemos en ambos lados las plaquitas que forman los procesos transversos. Y aquí en medio veo parte de los centros vertebrales. Lo voy a poner lateralmente y volvemos a ver los centros o cuerpos vertebrales. Pero miren, si ustedes preparan el esqueleto o quieren preparar el esqueleto de un tiburón, bueno, obtienen el ejemplar, lo descarnan, le quitan vísceras, lo más que se pueda de músculos, etcétera. Y entonces quieren hacer lo que se hace con otros esqueletos, que es hervir el esqueleto para que se reblandezcan los músculos, ligamentos y demás. Y entonces ya queden más limpios o se puedan limpiar mejor las vértebras en este caso. Entonces, si es de un tiburón, cuando hierven eso, se disuelven las fibras que relacionan las plaquitas con el centro vertebral. Es decir, se separan las plaquitas del arco neural y de los procesos transversos y les quedan ahí ustedes un montón de centros vertebrales, un montón de plaquitas neurales y un montón de plaquitas de procesos transversos, ¿sí? Es decir, las vértebras de los condrictios son completas en cuanto a los elementos que tienen, pero esos elementos están relacionados entre sí por tejido fibroso, ¿sí? Y no hay la fusión de plaquitas con centro, como si lo vemos en el osteícteo. Ahora ya se me olvidó si tengo el dibujo de una vértebra de osteícteo. Creo que quedó muy pequeño aquí, ¿no? Cada una de estas piezas que ustedes ven aquí es una vértebra completa, es decir, del centro vertebral está su arco neural, por cierto, prolongado como una espina neural, y están hacia los lados los procesos transversos, donde aquí están mejor en esta red. Procesos transversos, aquí yo señalo el izquierdo, pero si ustedes hierven la columna, ¿sí? Pues se separan las vértebras entre sí, pero cada vértebra queda completa, ¿sí? Con su arco neural, sus procesos transversos, ¿sí? Y si es de vértebra caudal, entonces los procesos transversos ya se unieron entre sí para formar otro arco que se llama arco emal y también prolongado como espina, ¿sí? Entonces aquí ya la vértebra tiene un nivel, digamos, de desarrollo completo, ¿sí? Que se mantiene en los tetrápodos. Sí, dime. Entonces, ¿se puede decir que la diferencia recae en la fusión de elementos vertebrales? Sí, de los elementos de cada vértebra, ¿sí? Es decir, es la gran diferencia entre las vértebras de un osteícteo y las vértebras de un condrictio. En que en el osteícteo todos los elementos ya se fusionaron entre sí. ¿Sí? Lo vamos a ver de manera más práctica luego, ¿no? Es decir, todavía estoy decidiendo en qué momento me echo una escapada al laboratorio de peces y me traigo un esqueleto de osteícteo más o menos de unos 40 centímetros o 50, ya pegado en una cartulina para que ahí veamos lo principal. Y aparte, a ver si me traigo elementos sueltos, para que, por ejemplo, veamos una vértebra directamente aquí en la cámara, la vamos a ir girando, ¿no? Bien, por lo pronto, bueno, veamos que aquí la columna vertebral tiene dos regiones, igual que en todos los demás vertebrados, ¿sí? Una región precaudal. Imaginen ustedes que tiene el animal completo y por aquí está el ano. El ano en todos
vertebrados, nos indica que ahí termina la región precaudal e inicia la región caudal o cola, ¿sí? Ahora, puede ser que estemos tratando de algún vertebrado que no tenga cola, que ya la perdió, pero de todos modos se conserva su región precaudal, ¿no? Bien, entonces decía yo, aquí está la región precaudal del osteictio, terminaría aquí, porque ya aquí esta vértebra ya tiene entre sí unidos sus procesos transversos en un nuevo arco llamado emal, ¿sí? Y igual que todas las demás que siguen hacia atrás. En este caso hay más vértebras caudales que precaudales, ¿sí? Y noten ustedes que si me sigo hasta atrás, las últimas vértebras se modifican, o bueno, ya están modificadas en varias piezas planas o varios huesos planos que forman una especie como de abanico que soporta a los radios de la aleta caudal. A ese conjunto de piezas aplanadas le llamamos complejo caudal, ¿sí? Ahora, es diferente ese esqueleto de aleta caudal al del tiburón, ¿verdad? Porque en el tiburón, es la misma columna vertebral la que se va subiendo al lóbulo superior de la aleta caudal, ¿sí? Entonces queda aquí el lóbulo superior y el lóbulo inferior está principalmente formado por estas prolongaciones de arcos emales y los rayos dérmicos, ¿no? Entonces queda como una aleta heterocérca. Bueno, todo eso lo vamos a ir detallando, ¿no? También aprovecho el esquema para lo siguiente. Del condrictio, me voy a regresar al tiburón y ver de sus aletas impares cómo hay un conjunto de cartílagos aplanados lateralmente, ¿sí? Que le dan soporte a los radios dérmicos de cada una de las aletas. Igual sería en la aleta anal, pero esta especie, Squalus, o sea, esta familia Squalidae, no tiene aleta anal, ¿sí? La mayoría de los tiburones sí tiene aleta anal. Entonces se vería parecido a esta, a la segunda dorsal, nada más que orientada hacia el otro lado, hacia abajo, digamos, ¿no? Entonces son los cartílagos, que hasta el momento yo no he visto algún trabajo en que les asignen nombres a cada una de estas placas, sino que en general comentan de soportes de la aleta dorsal anterior, soportes de la aleta dorsal posterior, etc., ¿no? En cambio, acá en los osteictios tienen un sistema diferente y las aletas impares de estar soportadas o sostenidas, ¿no? ¿Qué es esto? Miren. Cursor, ¿dónde quedó? Acá está. Vean que se forman una serie de huesos puntiagudos, pero un tanto planos lateralmente, tanto en la parte dorsal como en la ventral, es decir, tenemos los llamados soportes de los radios y espinas de la aleta dorsal, igual soportes de espinas y radios de la aleta anal. Claro, puede suceder que sea un osteictio que no tenga espinas, entonces todos se verían como o sea, solo veríamos radios, pero siempre hay para cada elemento de estos, espina o radio, un hueso, ¿sí? Que queda en el plano sagital. Y vean ustedes que inclusive se alterna con las espinas neurales de las vértebras, ¿sí? Y todo esto lo vemos, repito, en el plano medio, es decir, ustedes tienen hambre, están en la costa, van a un restaurante, piden pescado a las brasas y entonces se lo van comiendo de un lado y de repente llegan ya a la columna vertebral y ya ven los soportes de aletas, ¿sí?
y ven las mismas aletas, o sea, los radios y espinas. ¿Sí? Entonces llegaron ustedes al plano medio, o sea, plano sagital, que divide en derecha e izquierda, ¿no? Ahora, noten ustedes que aquí yo le puse otro nombre, se ve muy chiquito. Pterigióforos dorsales, pterigióforos anales. Es que el nombre técnico, si está bien, pterigióforo, que quiere decir pterigión, aleta, y fore, llevar, o sea, que llevan aletas, ¿sí? Estos son los pterigióforos de la aleta dorsal, pterigióforos de la aleta anal, ¿sí? En el caso de la aleta caudal, bueno, pues ahí está su complejo caudal. Cada hueso tiene su nombre, o nombre y número, ¿sí? Pero no vamos a llegar a esos niveles, porque mejor sería un curso de anatomía de peces, ¿no? Bien, también noten en este esquema cómo en las vértebras precaudales vemos costillas, ¿sí? Que luego vamos a analizar. En algunos trabajos señalan en condrictios, algunos autores, unos cartílagos que les llaman también costillas, ¿sí? Pero yo no estoy seguro que sean homólogos a las costillas de los osteídeos. Yo creo que son procesos transversos, pero bueno, necesito leer más para llegar a una propuesta, ¿no? de términos o nombres. ¿Alguna pregunta del esqueleto postcefálico o postcraneal del osteídeo? Por el momento no, profesor. Bueno, ya veremos después, no lo vamos a dejar así nomás, ¿sí? Entonces me estoy regresando al inicio de lo que es el esqueleto del osteídeo. En este caso, aquí estaría el cráneo, pero lo que es el esqueleto visceral está inmediatamente ventral al cráneo. En cambio, en un tiburón, ¿sí? Ven ustedes que puede que parte esté abajo del cráneo, con el arco mandibular, pero ya lo demás, principalmente los arcos branquiales, están atrás. En cambio, aquí en el osteídeo, si yo le levanto el opérculo a este osteídeo, ¿sí? Y también la suspensión mandibular, esta de aquí, voy a encontrar los arcos branquiales. O sea, está francamente el esqueleto visceral ventral a el cráneo, ¿sí? Es decir, en otras palabras, hay una mayor cefalización en el osteídeo que en el condrictio. O sea, cefalización quiere decir concentración de partes principales del sistema nervioso y del esqueleto y en parte de la musculatura en la región que llamamos cabeza o región cefálica, ¿sí? Bien, ahora, si yo le quito a este osteídeo estos huesos, por ejemplo, esta serie de huesos que rodean a la órbita ocular, ¿sí? Y además le quito el arco mandibular, el arco yoideo, con todas sus modificaciones que incluye tanto la suspensión mandibular como parte no parte del paladar, no, pero aquí adentro hay otro conjunto de huesos, se llama arco yoideo, digo aparato yoideo, y aquí está la serie opercular. Todo eso, o sea, que deriva del arco mandibular, del arco yoideo, si yo se lo quito, pues ya puedo ver el cráneo, como está aquí, ¿sí? Ahora, aquí está el cráneo, pero es difícil de estudiar. Lo único que ahorita vamos a reconocer es que entre estos huesos que están por acá, queda ubicado el órgano del olfato, que tiene una o dos aberturas al exterior de cada lado, ¿sí? Entonces, este conjunto de huesos va a constituir la cápsula olfatoria. Y por acá, estos huesos de acá, y los que ya les había quitado, que son estos de acá,
constituyen la cápsula óptica. Pero la cápsula no es lo mismo. Bueno, la cápsula óptica no está fusionada al cráneo. Está ubicada aquí en la órbita ocular. Pero es diferente a que haya huesos del cráneo que delimiten al órgano de los sentidos, como sucede aquí con el del olfato y con más claridad acá en el caso del oído interno. Aquí están varios huesos, ¿sí?, que en conjunto van a formar la cápsula auditiva o cápsula óptica. Noten ustedes cómo los nombres de varios de esos huesos terminan en óptico. Está el esfenótico, el proóptico, el opistótico por aquí, no, ya no ocupo el nombre, terótico, epiótico. ¿Sí? Todos ellos constituyen o forman la cápsula óptica. O sea, ahí adentro está el oído interno. Repito, el ojo o el globo ocular queda dentro de este espacio, pero no hay fusión de sus partes con el cráneo, ¿sí? Porque el ojo debe tener libertad de movimiento, ¿sí? Bien, entonces, esto que llamamos neurocráneo es sumamente complejo en los osteícteos y es hasta más complejo que el cráneo de los mamíferos, ¿sí? O sea, tiene mayor número de huesos y cada hueso tiene pues sus detalles como crestas, forámenes, surcos, rugosidades, formas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el esqueleto más difícil de estudiar es el de los osteícteos y particularmente su cráneo. ¿Alguna pregunta de cómo es el cráneo de los osteícteos? Que luego lo vamos a ir estudiando con cierto detalle. Nada más les adelanto lo siguiente. ¿Cómo reconocen ustedes un cráneo suelto de osteícteo? Principalmente porque presenta una cresta supraoccipital. O sea, el hueso supraoccipital se prolonga como una cresta, o sea, algo aplanado, ¿sí?, que se eleva, ¿sí? Eso es lo que les permite identificar que sea de un condrictio, ¿sí? Porque aparte, bueno, están las órbitas oculares, pero prácticamente todos los vertebrados tienen sus órbitas oculares en el cráneo. Y pero aquí en particular es la prolongación de este hueso en una cresta supraoccipital. Y bueno, y aparte de eso, bueno, repito, hay una gran cantidad de huesos con diferentes formas, ¿sí? También les adelanto lo siguiente. Les dije que el globo ocular, o sea, el ojo, ¿sí?, no queda fijo. Es decir, se mueve por la acción de 6 músculos, 2 de los cuales se fijan en la parte anterior de la órbita y los otros 4 se meten por aquí, por un espacio entre estos huesos, por aquí abajo. O sea, entre parasfenoides y proópticos y un poco el base occipital. Entonces ahí se ubican como canal o túnel parte de los 4 músculos que llegan al ojo, de los llamados 4 músculos rectos del ojo, y en cambio los oblicuos, que son más cortos, se fijan en la parte anterior de la órbita ocular, ¿sí? Entonces fue un adelanto con respecto al tema de sistema nervioso u órganos de los sentidos, ¿no? Profesor, Dime. solamente los que terminan en óptico son los que van a conformar la cápsula auditiva. Sí, auditivo y óptico es lo mismo, ¿sí? Ah, ok, gracias. Se refiere a oído. Pero después vamos a ver que el oído, según el nivel evolutivo,
podríamos decir que está dividido en oído interno, oído medio y en oído externo, ¿sí? Todos tenemos oído interno, entonces es el caso de los peces, tanto los ciclótomos como condrictios pterichos. No hay oído medio, ni mucho menos oído externo. Les adelanto, ¿no?, que oído externo es lo que tenemos los mamíferos, oreja y conducto auditivo, ¿sí?, que llega hasta el tímpano. Y luego tenemos oído medio, que lo tenemos todos los tetrápodos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, que es un espacio en el cráneo que tiene, según la clase, 1 o 3 huesecillos que transmiten el sonido desde el tímpano hasta el oído interno. Es medio complejo, pero sumamente interesante, ¿sí? Muy bien, igual hay huesos, me regreso al primer esquema, en que pueden llevar, ¿cómo se dice? Alguna parte del nombre haciendo referencia a órbita ocular. Por ejemplo, aquí está serie suborbital. Entonces aquí empezamos por un hueso que se llama lacrimal, que participa en formar la cápsula olfatoria, pero se sigue por el borde gran parte del borde de la órbita ocular, como unos huesos tubulares, ¿sí? Y luego ya tenemos 2 huesos del cráneo, que es el frontal y el prefrontal. Todo eso, o sea, repito, el frontal, digo, el prefrontal, el frontal, los suborbitales constituyen la serie orbital de huesos, ¿sí? Y aparte se deben sorprender que el mismo ojo, o sea, el globo ocular, tiene en una de sus capas un par de huesos, ¿sí? Muy, bueno, así curvos, convexos y todo eso, y sumamente delgados, ¿sí?, que le dan esqueleto al globo ocular, y se llaman huesos escleróticos. ¿Por qué escleróticos? Pues porque están en una de las 3 capas que constituyen el globo ocular, y esa capa se llama esclerótica. ¿Ustedes han visto su propia esclerótica? ¿En el espejo? A ver, José Urrego. O tú, Salma, ¿te conoces tu propia esclerótica? Sí, es la parte blanca del ojo. Ándale, la parte blanca del ojo, pero fíjense, casualmente, a la primera que le pregunto, me lo contesta correcto, ¿no? Porque muchas veces les pregunto y resulta que la mayoría no saben cómo se llama esa parte blanca que todos los días se ven en el espejo, ¿sí? Bueno, entonces esa es la capa más externa del ojo o del globo ocular, pero que en la parte más, ¿cómo les diré?, anterior, ya no es opaca, sino que es completamente incolora y por lo tanto no se ve, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes se ven en el centro del ojo todas las mañanas? Las pupilas, ¿no? Por Pero cierto, la pupila está en el centro ¿Del iris? del iris, exactamente, que es una membrana que deja un huequito llamado pupila, ¿sí? Pero para que ustedes vean el iris, ¿sí?, la luz pasó a través de la capa transparente que les decía de la esclerótica, que ahora le cambiamos el nombre a córnea,
O sea, ustedes no se pueden ver la córnea porque se están viendo de frente, pero sí le pueden ver la córnea a otra persona, ¿sí? Les iba yo a decir, vean del lado la córnea de su compañero, pero pues se me olvidó que cada uno está en su casa, ¿no? Al rato se la ven a su hermano, su mamá, papá, etcétera, ¿sí? Pero véanlo de lado. Esa parte transparente, esa es la córnea, que es la continuación de la esclerótica, pero ya no tiene ese carácter opaco, digamos, ¿no? Bueno, entonces ya aprendieron algo de lo que vamos a estudiar en el último tema del programa, una parte del ojo, ¿sí? Bueno, pasemos a lo siguiente. Le estoy dando ahorita más bien ¿cómo les diré? Una descripción de la complejidad que tiene la parte, bueno, que tiene el esqueleto cefálico de un osteícteo. Y ahorita digo cefálico porque no es solo cráneo, sino que es, aparte de cráneo, ¿sí? Es esqueleto visceral en gran parte, ¿sí? Muy modificado, y hasta partes de un órgano de los sentidos, ¿sí? Bueno, aquí tiene que ver que aquí hay un hueso que, bueno, llamado posttemporal, quiere decir atrás de la región temporal del cráneo. Se supone que esta es nuestra parte temporal del cráneo, ¿no? Donde radica la noción del tiempo. Pero bueno, no es tan sencillo. El caso es de que aquí hay un hueso, que noten ustedes, que se articula con dos huesos del cráneo, pero que luego se va hacia atrás y es aplanado en esa parte, y entonces ahora se va a encontrar relacionado con la cintura escapular, ¿sí? Aquí está otra vez, aquí está dibujado el hueso posttemporal. Entonces, se articula con este hueso, el cual luego se articula con este grandote, ¿sí? Y con otros dos, y de acá con 4. Eso es lo que constituye la cintura escapular, o sea, la que a fin de cuentas soporta a la aleta pectoral. Estos pequeños huesos de aquí ya son los que reciben a los radios de la aleta pectoral, ¿sí? Bueno, lo importante es lo siguiente. Los osteícteos tienen el hueso postemporal que relaciona cintura escapular o pectoral con el cráneo. Los condripios no lo tienen y tampoco los tetrápodos, porque este hueso se perdió en los primeros anfibios, ¿sí? O sea, en los más primitivos de los laberintoodontos. De tal manera que cuando se pierde, entonces se tiene una mayor libertad de movimiento de la cabeza con respecto al cuerpo, ¿sí? Entonces acuérdense bien de ese hueso llamado posttemporal. Y bueno, pues ya estamos aquí en el esqueleto apendicular, nada más que hay un contraste muy grande entre el número de huesos de lo que es la cintura escapular con respecto a la cintura pélvica, que es un solo hueso de cada lado. O sea, en la cintura pélvica, bueno, esta parte de acá, este borde de atrás, es el que soporta los radios de la aleta misma, ¿sí? Entonces es un solo hueso, pero ¿qué tal el número de huesos de la cintura escapular? Vamos a contarlos, ¿no? Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y si contamos el posttemporal son 11. En cambio, la mayoría de los tetrápodos tiene 3 huesos en esta cintura. Profesor, Sí, dime. ¿no serían, si contamos el basipterygium para que sean 11? No, ese es de la cintura pélvica.
Ah, ok. Todos los demás de cintura escapular o pectoral, ¿sí? Sí, profesor. Bien. Entonces, cuando ya podamos estudiar el esqueleto de los anfibios, que es el de las 4 clases de tetrápodos, la más primitiva, bueno, tenemos que ver qué huesos de sus ancestros osteictios forman esa cintura pectoral. Y serían los siguientes, miren. El cleitrum, ¿sí? Que tengo entendido que daría como clavícula. Luego tendríamos la escápula, que sería y este es el coracoides. Esos 3 huesos forman la cintura escapular de anfibios, reptiles y aves. ¿Sí? Y ya veremos también que en mamíferos hay la fusión de 2 de esos 3 huesos en el llamado omóplato. Entonces nosotros los mamíferos tenemos menos huesos en la cintura escapular que todos los demás tetrápodos y más que los osteictios, ¿no? A ver, ahorita lo que quiero es que se toquen el omóplato así y muevan el brazo para que sientan mejor ese hueso que resulta de la fusión de escápula y coracoides de nuestros ancestros reptilianos. A ver, ¿están haciéndolo? Sí. Yo no veo que lo hagan, ¿eh? Porque no me lo permite el sistema. ¿Verdad? Bueno, pero si se abrieran su video, ya vería que están haciendo esa práctica. Bueno, entonces, también repito, aquí en los osteictos esta parte es compleja en comparación con los demás vertebrados. ¿Sí? Bien, y luego, después de estudiar muchos conjuntos del esqueleto visceral, nos tendríamos que concentrar en la parte que es del esqueleto de las branquias, ¿sí? Que aquí está el conjunto de esqueletos de las branquias en vista dorsal, en vista ventral y en vista lateral, ¿sí? En estos huesos, voy a observar los que están en vista ventral, que este hueso que se continúa con este otro, pero que luego se continúa con este otro de acá, se dirige hacia arriba. Bueno, vean ustedes que traté de dibujar que tienen aquí un surco. Cada uno de estos conjuntos o arcos branquiales, ¿sí? Y bueno, ¿qué creen ustedes que pase por ahí, por ese surco de estos arcos branquiales? Tejido. Tejido, pero ¿qué forma, qué estructura? Ah, Bueno, son las llamadas arterias branquiales que se ramifican hacia las branquias para que a fin de cuentas, ya divididas en capilares, entonces estos capilares que están asociados a un epitelio delgado de cada filamento branquial, pues a través de eso se haga el intercambio de gases, ¿sí? En otras palabras, esto es el esqueleto de los órganos de intercambio de gases, o sea, de las branquias. Este conjunto de huesos de cada branquia le llamamos arco branquial, ¿sí? ¿Sí? No es que arco sea un hueso, sino es un conjunto de huesos que forman ese esqueleto de cada una de las branquias. Entonces, cada uno de esos huesos tiene su nombre, como verán acá, que ni siquiera se los quiero leer para que no vayan a terminar en esta sesión de
de anatomía, con circuitos neuronales cansados, ¿sí? Porque lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? El caso es de que lo que quiero mencionar es que esta parte del esqueleto visceral son los llamados arcos branquiales, que soportan a las branquias. Nada más les quiero aclarar algo. Aquí está dibujado un hueso que no es del aparato branquial, sino que es del aparato yoideo, y voy a ver si lo tengo por aquí dibujado. Uy, creo que no. Bueno, sí, pero no está en la mejor vista. Este conjunto de huesos con estos curvos se llama aparato yoideo, y aquí le debía haber dibujado ese hueso que les comenté, que de los arcos branquiales. Como al estar preparando el esqueleto visceral, tienden a estar más unidos estos huesos, llamado glosoidal, que es lo que llamamos lengua del pez, ¿sí? Están más asociados con el resto del aparato, bueno, con el aparato branquial, que con el aparato yoideo, pero debía yo haberlo dibujado donde le corresponde, que es acá, aquí adelante, aquí para adelante, ¿sí? Y bueno, luego siguen a cada lado un conjunto de huesos que forman una barra llamada barra yoidea, ¿sí? Que soportan a unos huesos planos, curvos, que ya se los ven ustedes al animal. Bueno, no directamente porque están cubiertos de piel, pero es lo que ustedes le ven en la parte posterior a los opérculos del osteídeo, que conforman en conjunto con la piel, ¿sí? Una especie como de tela plisada, ¿sí? Y le llamamos membrana branquial, ¿sí? Son estos huesos de acá, que están soportados por la barra yoidea. Y la barra yoidea, aparte de soportar hacia adelante el hueso de la lengua, tiene otro huesecito que se relaciona con otro hueso y del cual se suspende para que no esté suelto. Lo que no tengo aquí dibujado es otro hueso que queda entre esta barra y la otra. Es un hueso aplanado llamado uroyal. Pero ya después se los voy a pasar. Porque además les voy a enviar a través de David un artículo que hice del esqueleto de la mojarra de mar, ¿sí? Entonces ahí van a ver más completo el esqueleto del osteídeo. Todos estos esquemas que tengo aquí son de otro osteídeo que no es la mojarra de mar, sino el pargo. Y también es otro pez osteídeo marino, ¿sí? Bueno, por lo pronto, ¿alguna otra pregunta o cuestión sobre el llamado aparato branquial, que no lo describí completamente? Por ejemplo, aquí no describí estas como espinas. ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Por lo pronto no. Nada más yo les quiero adelantar que tomen en cuenta que todo esto que se ve ahí, estos puntitos y piquitos y demás, bueno, son dientes, ¿sí? Todos estos son dientes que están en los huesos del aparato branquial. Me refiero a aparato branquial al conjunto de arcos branquiales, ¿sí? Que los vamos a estudiar con más cuidado en el tema de digestivo, porque esta parte del esqueleto axial está implicada en el proceso de la alimentación, es decir, por aquí adelante estaría la cavidad bucal, así más o menos, ¿no? Luego le sigue la cavidad faríngea o faringe, que está entre todos estos arcos branquiales y que llevan las branquias a los lados, ¿no? Y luego seguiría más para atrás el esófago, ¿sí? Así es de que algo tiene que ver estos dientecitos, ¿sí? Y estas branquiespinas con
la alimentación. Y lo vamos a ver después. ¿Alguna pregunta de osteología de los osteiquios? No por el momento. ¿Alguien más? A mí me quedó un poco de duda en la anterior imagen, donde estaba el aparato ioideo. Ahí, la barra. Ahí El en yoideo sería este de acá. Ok. Con una barra yoidea que soporta a unos huesos llamados radios branquiostegos, que son curvos, los que forman la membrana branquial. ¿Sí? ¿Dónde se localizaría en esa imagen la lengua de pez? Del pez, de aquí adelante, mira aquí, abajo del nombre este, estaría para acá adelante. Entonces yo en el artículo de la mojarra de mar, bueno, no me acuerdo si lo dibujé bien, es decir, en posición normal, digamos, el hueso de la lengua, que se llama hueso hipoial, o basillal, perdón. Aquí está, miren. Miren, aquí el nombre está mal colocado. Este es el hueso basillal, pero aquí adelantito lleva una parte cartilaginosa que se llama glosoidal. Entonces aquí, en el artículo lo van a ver corregido. Aquí está otra vez el mismo hueso. Y en esa imagen, la barra ioidea sería justamente la que está abajito de... Estaría lateral a este aparato branquial. O sea, me estaría tapando parte del aparato branquial. ¿Sí? O Ok. sea, es otro nivel. ¿Sí? Complicado, ¿verdad? Bueno, Y un poco. sí. No conozco a alguien que me diga, está muy fácil el esqueleto de los osteiquios, ¿no? No. Es el esqueleto más complejo que hay de los vertebrados. ¿Sí? No son los mamíferos. ¿Sí? Son los osteiquios. ¿Sí? Claro que de todas las clases de vertebrados, la parte de cráneo es la más compleja, pero también la más interesante. Bueno, algo les iba a comentar, se me olvidó. Que una vez que hayamos estudiado el esqueleto con más detenimiento de los osteiquios, nos vamos a concentrar en un grupo de osteiquios llamados crossopterigios, ¿sí? Que existieron desde el Pérmico, ¿sí? Y hay un representante viviente que se llama Celacanto, ¿sí? Bueno, el caso es de que si vemos el esqueleto de los crossopterigios, en que les vemos aquí que el postemporal, el cleitrum, la escápula, el coracoides y demás huesos, eso es de la aleta, digo, de la cintura escapular o pectoral. Y luego ya si vemos el esqueleto de la aleta pectoral, veríamos aquí un hueso llamado húmero, otro llamado radio, otro llamado ulna, ¿sí? Y luego vemos que cada vez son más pequeños, y luego ya por aquí estarían los radios que constituyen la aleta, bueno, parte de la aleta pectoral, ¿sí? Pero esto es lo que le vemos a los crossopterigios, como está ya anotado, y que al compararlo con los primeros anfibios, los laberinodontos, ¿sí? Vemos que son homólogos. Aquí están el cleitrum y por aquí estaría el cleitrum, que hasta donde tengo entendido, ahora es la llamada clavícula, ¿sí? Claro que algunos huesos quizá desaparecieron gradualmente en las series filogenéticas, ¿no? Luego ya como esqueleto de la pata anterior, ¿sí? Ahí encontramos el húmero, la ulna, que antes le llamaban cúbito, y el radio. Luego ya vemos conjuntos de huesos que forman el llamado carpo. Luego vemos
los huesos metacarpianos, luego las falanges de los dedos, ¿sí? Así es de que es muy clara la homología, si sobre todo vemos mayores componentes de una serie filogenética. Es decir, entre este crossopterigio y este laberinto podremos encontrarnos crossopterigios un poco más avanzados, y antes de este laberintodonto veríamos otros laberintodontos más primitivos. O sea, podríamos ver una serie más o menos grande de esqueletos que nos permiten, digamos, interpretar los cambios de forma de los componentes, ya sea de huesos, pero también músculos, etcétera. Y entonces está claro que el origen de las patas de los tetrápodos es de las aletas pectorales y pélvicas de este grupo de osteídeos, los llamados crossopterigios. ¿Alguien me podría decir cuál es el representante viviente de crossopterigios que se encontró ahí en el siglo antepasado entre Madagascar y África? Se encontró vivo en un barco pesquero. ¿Un celacanto? El celacanto, ¿sí? Que tiene un nombre, el nombre genérico es Latimeria, ¿sí? Y una de las especies es Latimeria calumne, ¿sí? Ese es el famoso celacanto, que sería imperdonable que si por fin alguno de ustedes o todos logran irse de paseo a Europa, sería imperdonable que no visitaran el correspondiente Museo de Historia Natural, y además dentro de ese museo que no vean el ejemplar del celacanto, porque fue el impacto como noticia de la ciencia o de la zoología particularmente en aquella época a nivel mundial, ¿no? O sea, haber encontrado vivo un género o una especie de pez que se conoció primeramente como fósil de varios periodos del Paleozoico y del Mesozoico, y de repente se encontraban vivo. Eso debe haber sido más impactante que si ahorita nosotros nos encontráramos a un dinosaurio vivo, porque los dinosaurios son del Mesozoico y el celacanto, sus ancestros son del Paleozoico, ¿sí? Claro que siempre nos llama más la atención. Es un animal grande que nos enseña su boca con muchos dientes y que a lo mejor hace ruido, ¿no? Como un dinosaurio, que un pez, ¿no? Yo creo que al celacanto, los mismos pescadores y pobladores de esas áreas lo veían como uno de tantos peces marinos, ¿no? Como cualquier pescado que servía de alimento, se lo comían. Si lo llegaban a capturar, bueno, se lo comían. Pero esa captura no era así muy frecuente, digamos, ¿no? Porque las poblaciones de celacantos se encuentran a una cierta profundidad y el fondo de esas áreas marinas es de origen volcánico, ¿sí? Entonces, el que pase un barco pesquero con su red de arrastre, la cual debe llegar al fondo, implica que se le vaya rompiendo la red, ¿no? Pero bueno, posiblemente la captura de los celacantos fue cerca del fondo o cerca del área, ¿sí? En el fondo, pero no francamente en la parte rocosa, ¿no? ¿Sí? Bueno, el caso es de que para los pescadores era como cualquier pescado, pero para los científicos fue el impacto de que todavía persista un grupo o un representante viviente que solo se conocía como fósiles, ¿sí? Bueno, es un tema interesante, el origen de los tetrápodos, ¿sí? Y porque es parte de nuestra genealogía, como quien dice, ¿no? Así es de que esto lo vamos a tratar de ver con un poquito más de detalle, con algunos otros esquemas, pero primero hay que conocer bien el esqueleto
apendicular del osteictio. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de esto que hemos visto de osteictios? No por el momento. No, por el momento no. No. No, profe. Miren, les agrego que una vez que estudia uno el esqueleto, bueno, perdón, el cráneo y columna vertebral, todo eso, o sea, el esqueleto axial, ya pasa uno a estudiar el esqueleto visceral, y del esqueleto visceral hay que empezar por ver cómo es el llamado arco mandibular. Y bueno, este en parte sí es conocido por nosotros o por el público, porque forma en parte la mandíbula superior y la mandíbula inferior, ¿sí? Entonces, en un pez vivo, un pez osteictio vivo, o que ya lo vean en el mercado de pescado o en el restaurante, bueno, sí le ven un hueso de la mandíbula superior que se llama premaxilar y que lleva dientes, ¿sí? Y luego ya encima de él ven otro hueso que se llama maxilar, ¿sí? Y eso forma la mandíbula superior. Ahora, formando la mandíbula inferior sería este otro hueso con dientes, que también lo vería fácilmente, y más hacia atrás el articular y el angular. Entonces, eso completa mandíbula inferior, y entonces luego, por acción de músculos, aquí ya viendo in situ, bueno, más in situ las dos mandíbulas, la mandíbula superior y mandíbula inferior, pero la estoy viendo desde la parte interna del pez, ¿eh? Bueno, habría que ver músculos que van de mandíbula inferior a superior para tener una mayor o menor abertura de la boca, ¿sí? Al cerrar la boca, bueno, pudiera haber corte del alimento que capturaron o que obtuvieron, ¿sí? Pero también vamos a encontrarnos que más atrás, me adelanto un poco, encontraríamos que el aparato branquial lleva dientes en varias partes, ¿sí? Entonces pudiera haber aquí un fraccionamiento del alimento si viene por acá, mira, por cavidad bucal, luego faringe, para irse al esófago. Entonces, como estos arcos branquiales están constantemente haciendo esto, reduciendo su ángulo, es decir, la reducción del ángulo es para expulsar el agua por los opérculos, o en el caso de los cóndrilos, para expulsarla por las hendiduras branquiales. Eso es manteniendo la boca cerrada, pues si no se sale el agua por la... El chiste es pasar agua por el órgano de intercambio de gases que son las branquias. Pero esos movimientos de reducción del ángulo implican que puedan chocar los dientes de la parte inferior con los dientes de la parte superior del llamado arco mandíbula, bueno, de los arcos branquiales mismos, ¿no? Necesito otro dibujo, no lo tengo aquí, creo. Luego se los enseño. Del detalle de acá. El chiste es que chocan huesos de los arcos mandibulares, digo, branquiales, ¿sí? De las ramas que son superiores con las ramas inferiores, y podrían fraccionar un poco el alimento. Solo en algunos osteictios podríamos decir que ahí hay masticación. Sí hay fraccionamiento, ¿no? Pero no es como lo que hacemos los tetrápodos, sobre todo los mamíferos, que estamos constantemente fraccionando cada vez más el alimento entre las piezas dentarias, ¿no? Las muelas, todo eso, ¿no? Entonces, hay carpas en que sí chocan el último par de huesos faringeos, ¿sí? Así como estos de aquí, que llevan dientes. Aquí se ven los dientes de este pargo. Bueno, en esa carpa, esos dientes parecen muelas, ¿sí?
Entonces podrían chocar con la base del cráneo y ahí haber masticación. En otros pudieran chocar con los mismos dientes o muelas de ese mismo arco, que dependiendo de la forma que los tengan ubicados, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, parientes de las, ¿cómo se llama? De las pirañas, ¿sí? No es cierto. Sí puede haber ahí algo de eso, ¿no? Pero más en las carpas, ¿sí? Pudiera haber masticación, ¿sí? Es más, un ictiólogo se le ocurrió un experimento muy sencillo y que para comprobar algo que es bastante obvio, pero lo quiso comprobar experimentalmente. Entonces, a una carpa que tiene o que mantiene en agua dulce, bueno, son de agua dulce, ¿no? Entonces, teniendo las carpas en acuarios, a una carpa le introdujo un micrófono, creo que por el opérculo, y se lo introdujo ahí, bueno. Y luego le dio a comer un número conocido de lombrices de tierra, ¿sí? Y entonces grabó los ruidos o sonidos que producen al chocar esos dientes molariformes del quinto arco branquial, ¿sí? Entre sí. Entonces los grabó, luego sacrificó al pobre animalito, o sea, la carpa, y luego le abrió el estómago y revisó cómo eran las mordidas que le ocasionó a las lombrices. Y corresponde el número de mordidas con el número de ruidos o sonidos que grabó. Entonces comprobó que sí masticaban con el último arco branquial modificado, que es este que les voy a señalar aquí. Bueno, aquí esta parte de ese arco, del número, perdón, del número 5, aquí ya lo vemos con dientes y choca con la parte dorsal del mismo arco, que también lleva dientes y que vemos acá, vista ventral. ¿Sí? El quinto arco branquial ya no lleva branquias, solo lleva branquias el 1, 2, 3 y 4, pero el quinto ya las perdió. En cambio, interno, hacia adentro, tiene muchas especializaciones en cuanto a la forma y el soporte de una gran variedad de dientes. O sea, tanto variedad en cuanto al número como tamaño y forma. Es decir, hay peces que solo tienen dientes cónicos en varias partes de su esqueleto, pero otros pueden tener, aparte de cónicos, unos dientes más robustos y otros tan robustos que parecen muelas y les llamamos dientes molariformes. Igual a nivel de mandíbulas, ¿sí? Los osteitos, algunos osteitos pueden tener muy aplanados unos dientes anteriores del premaxilar y del dentario, que son dientes más robustos, con el borde filoso y cortante. Entonces son propios de osteitos herbívoros, ¿sí? O de los que se alimentan de coral o de erizos de mar, o de almejas, ostiones, etcétera, que primero los cortan con esos incisivos tan potentes y luego ya los pedazos de ese alimento los siguen fraccionando con huesos, digo, con dientes molariformes, ¿sí? Y claro que a nivel del estómago y intestino solo se digieren las partes blandas y no la parte esquelética de ese alimento, la cual puede ser expulsada en las heces y puede formar parte de la arena de esas áreas geográficas, ¿no? Claro, la arena es mucho más, bueno, se forma principalmente por acción mecánica del oleaje, pero también hay una pequeña y modesta contribución de osteictios que forman arena, como la guacamaya, el pez, el loro, etcétera, ¿sí? Que son de arrecifes coralinos. Bueno, entonces hay mucho de qué hablar de dentición igualmente, ¿sí? Preguntas sobre
algo de lo que hemos visto? No, profe. Todo bien. Bueno, a mí me llama la atención algo de lo de las mandíbulas. Sí, Y es que, por ejemplo, bueno, a mí me llama la atención que no solamente presenten como una dentición en la mandíbula, sino en otras zonas. claro. Y esto me recuerda como en el caso de los cangrejos, que presentan la dentición, pero dicen que en el estómago. En los cangrejos, Sí, no sé si en el mero estómago, pero tienen muchas partes bucales los crustáceos, ¿sí? Difíciles de estudiar también. Y pero bueno, no vale la comparación porque aquellos son de un film completamente diferente al de los vertebrados, ¿no? De los cordados, ¿no? Pero sí te recuerda aspectos, como, digamos, similares, ¿no? Pero aquí, miren, es todo un tema en la dentición de los osteídeos, o la dentición en general de los peces, o en general de todos los vertebrados. Debía haber algún libro. A mí sí me gustaría elaborar algún librito exclusivamente de dentición de los vertebrados, ¿sí? Porque hay muchas especializaciones en los mismos relacionadas con una gran variedad de dietas, de alimentos, ¿no? Dietas. Y entonces sería muy interesante poder hacer eso y además disfrutar de hacer los dibujos, ¿no? Pero bueno, lo que me hace falta es tiempo. Mientras de lo que haga yo de estudios sobre sistema digestivo o sobre esqueleto de osteídeos, ahí le tengo que dibujar los varios tipos de dientes, de unas cuantas especies, claro. ¿Sí? Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta sobre osteídeos principalmente? Y por cierto, no solo vamos, perdón, ¿me iba a decir algo? ¿Alguien? Bueno, todavía no. Que dentro del esqueleto no solo hay huesos y cartílagos, hay ligamentos de varios tipos que relacionan un hueso con otro para mantenerlos en una cierta posición siempre. Es decir, que puedan efectuar su función sin que queden sueltos los huesos, ¿sí? Estos ligamentos son, bueno, como que no los describen muchos autores, ¿no? Entonces yo apenas en un trabajo que estoy haciendo de osteología de unos peces marinos del Golfo de México, junto con David, quiero, digamos, por lo menos describir e ilustrar los principales ligamentos que hay a nivel de la boca o de la región cefálica, porque son varios que mantienen a los huesos en su lugar, permiten cierto movimiento, pero luego permiten la ubicación en reposo de esos huesos, ¿sí? Entonces, generalmente los despreciamos en los estudios anatómicos y hay que tomarlos en cuenta porque nos pueden ayudar a interpretar movimientos relacionados con captura o manejo en general del alimento, ¿sí? Entonces son parte también del endoesqueleto, los ligamentos. Y también hay que considerar algunos cartílagos que a veces no los tomamos en cuenta. Por ejemplo, aquí hay un cartílago que no está dibujado. Aquí así, entre esta parte del premaxilar, bueno, aquí ubicado, es impar, y le llamamos cartílago rostral, ¿sí? Y es bastante notable, pero no, los trabajos de osteología no los describimos, no los ilustramos. Entonces yo quiero tomarlos en cuenta, ¿no? Y pudiera haber otros cartílagos,
por ejemplo, de unos peces de una familia que existe en agua dulce, bueno, y en particular de un género que tiene, bueno, que hay en el sureste de México, encontré que hay un cartílago aquí, pero que hace contacto con el dentario. Es un cartílago que se ve como cilíndrico, ¿no? Entonces, tal parece que tiene como función principal limitar el movimiento del hueso dentario con respecto al maxilar, ¿sí? Y así por el estilo, ¿no? Hay varios cartílagos que estamos ignorando y ya quiero yo tomarlos en cuenta. Cartílagos, ligamentos y desde luego todos los huesos, ¿no? Igual, todo esto está relacionado con el estudio de la musculatura, ¿sí? Habría que ver cada parte de cada hueso, si tiene alguna relación con algún músculo. Por ejemplo, los músculos que abren y cierran la boca, bueno, tienen que ver con estos dos huesos, premaxilar y maxilar, igual con dentario y articular, ¿sí? Hay que ver qué movimiento provoca cada uno de esos músculos y en qué parte de los huesos se fijan esos músculos. Por ejemplo, hay también un músculo que va del dentario derecho al dentario izquierdo y que se llama, y lo tenemos aquí, también hasta los mamíferos, se llama músculo intermandibular. Bueno, hay que ver cómo es y qué función puede tener, ¿no? Y así por el estilo. Bueno, entonces miren, ya no quiero sobresaturarlos con terminologías y descripciones de esqueleto de peces, porque si no, no van a atender bien a sus demás materias del día de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, si tienen preguntas y eso, bueno, estoy a su disposición. Y si no, bueno, pues entonces ya nos despedimos por hoy. No podemos, es muy difícil lograr la concentración mental para una clase de 3 horas de teoría. Para prácticas está bien, pero para teoría no, ¿sí? Y digamos, las 2 sesiones que tenemos del curso son bastante largas y cuesta mucho trabajo mantener la atención, ¿sí? De todos modos, bueno, si tienen alguna pregunta, comentario, con todo gusto. Pues por el No, momento no profe, hay bueno, no dudas. por mi parte. Por lo pronto no. Entonces, bueno, miren, déjenme anotar antes de despedirnos que como tarea tengo que enviar vía David el artículo de osteología de la mojarra de mar. Mojarra de mar. Para que tengan ahí ustedes un ejemplo de cómo es el esqueleto de un osteídeo, ¿sí? Sería básicamente lo mismo que verían en estos esquemas que les acabo de pasar, que son de otro osteídeo llamado pargo, pero la publicación que hice de este trabajo del esqueleto del pargo fue en una revista que pues no se preocupó, no tuvo posibilidades de subir los artículos a internet, ¿sí? Entonces, hasta a mí me está costando trabajo obtener, bajar algún archivo que corresponde a este artículo, ¿no? Pero bueno, el mojarra de mar sí lo van a encontrar fácilmente en internet. Pero bueno, para mayor comodidad yo se lo voy a pasar a David y él me va a hacer el favor de enviárselos a ustedes, ¿sí? Y lo revisan bien, por favor. No lo tengan ahí nomás guardado, y porque les puede ayudar mucho en el entendimiento de este tema. ¿Alguna pregunta o comentario por último?
No, profe. No. ¿No? Bueno, entonces yo creo que me despido de ustedes y nos vemos la semana que entra. ¿De acuerdo? Profesor, Sí, dime. ¿cuándo van a mandar los bauplanes de referencia para al menos ir viendo cómo se hacen en el grupo de Facebook? ¿En el grupo de qué? Facebook. No sé, mira, todo eso yo creo que mejor se lo preguntes a David. Yo, por lo pronto no estoy manejando esos, ¿cómo les diré? Esa tecnología. Y se me va el tiempo en tratar de ilustrarles bien las presentaciones. Bueno, Sí, para las clases. Porque antes era yo demasiado objetivo, porque hasta me llevaba ejemplares al salón de clases y desde luego que en la sesión de laboratorio pues veíamos mucho material real, ¿no? Pero aquí ya no se puede hacer eso, entonces tengo que fundamentarme mucho en figuras, tanto bueno, que pues, yo consiga o de las que ya tengo. Bueno, entonces ahí con David, por favor. Bueno, entonces me despido, muchachos. Que desayunen bien. Muchas gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, Bonito fin de profesor. semana. Que tengo la Hasta luego. grabación, que tengan